Hemos dado 5 minutitos de tiempo extra, pero creo que podemos empezar ya. Si no les importa ir tomando asiento. Buenos días a todos, bienvenidos de nuevo hoy y bienvenidos a los que vienen hoy a este preciso pueblo, y gracias por asistir a estas jornadas, esta 15ª jornada de historia del campo de Gibraltar. Como ya ayer estuvimos haciendo, las sesiones, la mañana se va a dividir en 2 sesiones. En cada una de las sesiones hay 4 comunicaciones. Estas comunicaciones tienen un tiempo de 15 minutos para ser expuestas. Vamos a intentar ser lo más ajustados posible a ese tiempo, porque si nos vamos dilatando, pues al final terminamos muy tarde, ¿no? Al final de la sesión de 4 comunicaciones tenemos un tiempo de unos 15 minutos para preguntas que hayan quedado un poco en el aire, y los autores se sentarán aquí, los 4 que hayan intervenido, para contestar a las posibles preguntas que haya. En primer lugar, por favor que suba Antonio Carmona, que nos va a hablar en su comunicación sobre el campo de Gibraltar en el contexto andaluz de la acción de retaguardia necesaria en la Guerra de África, que tuvo lugar en 1859-1860 y todas sus consecuencias en la zona. El ordenador, sí. Debe estar aquí. Te voy a medir el tiempo y ya te aviso unos minutitos antes. Perfecto. Bien, vamos a ir deprisa, por lo tanto, para no dilatar, porque al ser el primero pues, puedo causar un gran estropicio en lo siguiente, ¿no? Si me retraso. Por lo tanto, mi agradecimiento general, gracias a todos, pueblo que estáis aquí presentes, al Instituto de Estudio Campo Gibraltareño, etcétera, etcétera. Bien, la comunicación que presento se refiere a, como ha dicho Andrés, a la Guerra de África de 1859-60, que es la que es conocida como Guerra de África o Primera Guerra de Marruecos para algunos. No vamos a entrar en las causas de la guerra, ni si O'Donnell tuvo o no tuvo necesidad de esta guerra para su política interior. Esto que nos vamos a centrar, como me han recomendado muy encarecidamente desde la organización, que lo haga sobre el campo de Gibraltar, y así lo hago, aunque obviamente habrá que comparar datos con otras provincias y otras localidades. Bien, como todo el mundo sabe, la Guerra de África fue una guerra romántica, en un periodo romántico, y además ese romanticismo se acercó, según la teoría de Mackenzie, sobre familia, patria, se centró en un patriotismo que para mí personalmente, por lo que he visto, fue un patriotismo dirigido, más que espontáneo, aunque también hubo parte de patriotismo espontáneo. Ese patriotismo se mostraba, se incitaba a través de la prensa, y se mostraba con donativos, ayudas económicas, ayudas anímicas, despedida a los soldados, curiosamente por aquellos que no iban al servicio militar porque habían pagado la cuota de 6.000 o 8.000 reales para librarse de ellas, la exaltación del ejército, etc. Esto creó pues, un ambiente
de tipo patriótico, basado además en la historia de España. En cuanto al campo de Gibraltar en concreto, pues tenemos que tuvo un papel muy importante porque O'Donnell, que era presidente del gobierno en la Unión Liberal en aquel momento, y era además jefe del ejército, pues decidió que el desembarco de las tropas, más de 50.000 hombres que se emplearon en esta campaña, fuera en Ceuta. Y no, como algunos decían, que podía hacer directamente en territorio marroquí, concretamente en Tánger. Tánger tenía la dificultad añadida diplomáticamente de la oposición de Inglaterra a que eso se hiciera. Por lo tanto, se hizo el desembarco en Ceuta y al hacer en Ceuta y después hacer el camino de Ceuta hasta Tetuán para su conquista en febrero del 60, pues el campo de Gibraltar jugó un papel muy importante. Y en cuanto a lo que podemos decir, importante porque aquí se establecieron tropas, porque se acantonaron muchos soldados, porque hubo hospitales para el cólera, es decir, fue una retaguardia necesaria por el desembarco en Ceuta. Claro, al tener esta carga añadida, esa carga de obligación de mantener soldados, incluso crecimiento de precios del consumo por el aumento de la demanda, pues a la hora de sus donativos, es decir, de llevar a cabo una aportación espontánea, fue menor. Tenemos algunos casos, como por ejemplo el de Tarifa, donde parece que el ayuntamiento establece un 5.000 reales para aquellos 4 primeros soldados hijos del pueblo, que esto se hacía mucho en muchas ciudades, que quedaran inválidos en la guerra o fallecieran, en este caso lo cobraban su deudo. Es curioso, ¿no? Los 4 primeros, los demás, el que moría el quinto o que era herido el quinto, pues ya no tenía derecho a nada, ¿no? Luego, bueno, pues también aportó unos 20.000 reales, me parece, para la contienda, para la guerra. En San Roque se hizo algunas corridas de toros, que también no es el siglo XIX, pero Andrés seguro que llega con los toros al XIX, no hay más, ¿no? Que sabe mucho de esto, ¿no? Pues se organizaron también corridas de toros. Y en Algeciras, sin embargo, por ejemplo, en Algeciras su ayuntamiento fue muy explícito, o sea, no vamos a dar ni un duro a nadie, ni un real a nadie, porque estamos ya bastante, hemos colaborado ya bastante con tener pues esta carga de soldados, hospitales, etcétera, que estamos obteniendo, y como mucho, bueno, pues se invitó a dar un llamamiento a los ganaderos para que aportaran acémilas animales para el ejército. Hay otra cosa curiosa, y es que además se hicieron muchas exaltaciones literarias, obras de teatro, y bueno, he encontrado, y como curiosidad lo traigo aquí para los miembros del instituto y los que estáis aquí, pues una obrita de teatro, una pieza que lo podéis encontrar perfectamente en la Biblioteca Nacional, está digitalizado y colgado en la red, que se llama La playa de Algeciras, y donde, bueno, pues los personajes dialogan sobre el impacto que las mujeres algecireñas causaban los soldados que pasaban a África. Parece que fue escrito por un tal Pedro Niceto, o había un seudónimo, un recluta de Tetuán. Es la única aportación que he visto desde el punto de vista literario. Pero además también, para que veamos cómo se distribuyó las tropas, el ejército de unos 50.000 hombres de O'Donnell se distribuyó en cuatro cuerpos de ejército. El primero estuvo en Algeciras, el segundo en Cádiz, el tercero en Málaga, y el cuarto, que es llamado el ejército de reserva, el cuerpo de reserva, estaba al mando de Prim, primero, y después de Díaz de los Ríos en segundo lugar, en Antequera. Era además el cuerpo de ejército más amplio, y ahí todo hay una historia muy interesante sobre las relaciones entre O'Donnell y Prim y el catalanismo para llevar a cabo pues un protagonismo en esta guerra. Este ejército, sin embargo, no se mantuvo estable, no se mantuvo quieto. El general Zavala, que era el que comandaba las tropas en Algeciras, ordenó que salieran de Algeciras y se acantonaran en el puerto de Santa María y en Puerto Real. Las tropas de reserva del cuerpo número 4, desde Antequera se desplazó a Algeciras, Los Barrios y San Roque, y desde Málaga y desde Cádiz se distribuyó, se enviaron las tropas directamente
a Ceuta. Pero Algeciras ocupó un puesto muy importante en esta retaguardia. ¿Por qué? Bueno, puesto que su puerto acogió, y esto quizás no lo he visto mucho por ahí, acogió a 19 buques de una armada bastante mediocre, hay que decirlo, pero bueno, con un total de 262 cañones. Además, en el campo de Gibraltar se reclutaron marineros para las tripulaciones de los barcos. Algunos barcos eran barcos hospitales que estaban en Ceuta, por ejemplo en Barcelona, en Torino, que actuaban bien incluso transportando heridos o bien haciendo de barcos hospitales. Luego también Algeciras tuvo un papel importante en las comunicaciones, puesto que él se llevaba las comunicaciones, los partes de guerra a Algeciras, y desde aquí, desde Algeciras, se enviaba por telegrama. Para hacer más rápida la comunicación, que era importante para la guerra, pues se intentó, y esto ya se conoce, muy conocido, ¿no?, crear el primer tendido del cable submarino, que hubiese sido el primer tendido de cable submarino en España, desde Tarifa hasta Ceuta. Fue una compañía Hamley, una compañía inglesa, la que se encargó de ello, y lo hizo tan mal, que a los 16 días dejó de funcionar el telégrafo, y a partir de ahí las comunicaciones siguieron siendo como anteriormente. Hay en este sentido un concepto también interesante desde el punto de vista que yo ya hablé ayer, intervine hablando de ello, sobre el papel que jugó el campo de Gibraltar en esa tensión diplomática que existió en estos momentos entre Inglaterra y España, junto con Francia, que apoyaba a la expedición española por la guerra de África, por la invasión de Marruecos, que Inglaterra no le sentaba en absoluto bien. Bien, en la comunicación añado otras cosas que pueden ser muy interesantes, datos que pueden ser interesantes para los estudios del campo de Gibraltar. Por ejemplo, los hospitales que se crean en el campo de Gibraltar y en toda España. Ahí, en este cuadro, en esta tabla, vemos como los que están en rojo son los que corresponden al campo de Gibraltar: San Roque, el provisional de Algeciras, provisional de los Barrios, provisional de Jimena. Hubo también en Tarifa, no he encontrado datos sobre ello. Hubo también en otras localidades más pequeñas de la provincia de Cádiz, pero tampoco he encontrado datos de ello. Lo que tenemos ahí es bastante significativo, sin embargo, puesto que vemos como en el total del campo de Gibraltar el número de la cantidad gastada, la cantidad presupuestada fue de más de 1.200.000 reales, es decir, superior a la cantidad gastada por el permanente de Cádiz, incluso por los hospitales más importantes. Y además vemos como en el caso de la provisional de Algeciras, por ser un hospital dedicado al cólera, tienen en cuenta que el gobierno estableció 2 ciudades donde iban a concentrarse los coléricos, en Ceuta y en Algeciras, para conseguir de esa manera un cinturón sanitario y evitar que el cólera se extendiera hacia otros lugares de España. No se consiguió porque en Málaga, por ejemplo, hubo cólera en el año 60 y se extendió enormemente sobre la población. También he estudiado el número de estancias. El número de estancias se calcula con el número de días y el número de soldados. Es decir, cuando hablamos de estancias no hablamos de soldados que estuvieron asistidos en nuestros hospitales, sino que hablamos de soldados y el número de días que estuvo el soldado hasta que falleciera o hasta que fuera dado de alta. Vemos ahí, como también es el provisional de Algeciras, el que tiene mayor número de estancias, superando incluso al permanente de Cádiz. Vemos ahí las estancias, claramente en un gráfico, bueno, desde el mínimo de Jimena, con una estancia claramente de unos 8.226, 5 minutillos. Bien, seguimos rápidamente, y entonces enseñando cuadritos de esto, estadísticas. Ya sabemos, como dice todo el mundo, que hay pequeñas mentiras, grandes mentiras y estadísticas, ¿no? Bueno, pues vamos con las estadísticas. Otra de las estadísticas es que aparece en la comunicación, son las asistencias, y las medicinas, el valor de la asistencia y de las medicinas por persona. Sigue siendo el campo de Gibraltar el sitio donde más cuesta, donde más dinero. Hay que tener en cuenta que hay muchos sistemas de asientos, por lo cual los hospitales eran establecidos, regidos por asientos.
y sigue siendo el profesional de Algeciras el que más gasta, quizá porque tenga que, en sus funciones, tenga que atender a un gran número de enfermos del cólera. De ahí vemos el número de fallecidos en el hospital. Son datos que no aparecen, que yo creo que no aparecen mucho en ninguna publicación, que están sacados de un archivo muy especial, es el archivo eclesiástico castrense de Madrid, donde vienen todas las defunciones, nacimientos y desposorios de los militares desde el siglo XVII. Vemos ahí como el hospital militar era el más importante, con más de 300 fallecidos. Sin embargo, aquí entramos en el tema del cólera, puesto que el cólera ha encontrado solamente 47 fallecidos por cólera en el hospital de Algeciras. ¿Por qué? Pues yo entiendo porque como no había suficiente capacidad en los hospitales del campo de Gibraltar, se distribuyeron muchos enfermos en casas particulares, lo cual fue totalmente aberrante, porque esto extendió el cólera al resto de la población de Algeciras, y en las actas capitulares aparecen pues aproximadamente unos 400 y pico afectados de cólera y 181 fallecidos. No tenemos datos municipales, porque no existen datos de registros municipales en el año 59 en Algeciras. Y aquí ya termino, ¿verdad? Termino con dos ideas que yo creo que pueden ser bastante interesantes en cuanto a su novedad. Puede ser que alguien lo sepa, y si lo sabe me lo dice. Yo eso yo lo sabía, bueno, pues ya somos dos, ¿no? Pero hay una cosa que me pareció muy interesante en mis investigaciones, y es que el cólera y la guerra no fueron tan unidas. Había cólera antes de la guerra, hubo cólera después de la guerra, y durante la guerra, o el paso de los soldados por las provincias, por las ciudades, hubo sitios donde hubo cólera y otros sitios donde no. Con lo cual, esa íntima relación cólera-guerra, incluida la población civil, no existió tanto, no fue tal. Hubo cólera, cuando el circulito está más a la derecha, es que hay bastante, ¿no? Hubo cólera en Algeciras, hubo cólera en Ceuta, no hubo cólera en Cádiz, hubo anteriormente, y en Cádiz hubo más de 10.000 soldados. Hubo cólera en San Roque, no mucha, he encontrado aproximadamente 9 fallecimientos por cólera en los archivos eclesiásticos castrenses. En la línea no hubo, porque hubo 3 o 4 casos, y bueno, pues se mandó a José Higuera, que era el facultativo de San Roque, a ver qué era, y lo que era gente desnutrida, sobre todo en la zona de la Tunara, ¿no? Que tenía infecciones provocadas por su mal estado de vida. En Jimena tampoco he encontrado gran número de enfermos de cólera, ni siquiera entre los soldados, y sin embargo sí hubo en Málaga, donde parece ser que no había hospital para coléricos, ni se pensaba que fueran coléricos allí. Y luego en Sevilla, porque los sevillanos, si hay alguno que me perdone, dijeron: Sevilla es para Sevilla, y aquí no entra ni un enfermo de cólera. Y no entró ninguno. En Málaga se colaron, en Sevilla no entró ninguno. Y en Tarifa, hablamos anoche, no te he encontrado datos, pero Andrés me lo va a encontrar seguro. No he encontrado allí. Bueno, bueno, ya tiempo de... Y otra de las novedades que yo creo que es muy interesante, para mí bastante novedosa, es que hubo cólera antes de que empezara la campaña. Es decir, cuando las tropas estaban acantonadas en Algeciras, que tenemos en el hospital del campo de Gibraltar, la línea más finita corresponde a los enfermos de cólera, a fallecimientos por cólera, y se produce en el mes de octubre. La guerra no se declara hasta el 22 de octubre, y las tropas no salen de Algeciras hasta noviembre del 59. Y luego, ya antes hay 20 y tantos fallecimientos de cólera en Algeciras, sin haber tocado Marruecos, que es donde se dice que se infectó a las tropas. Se ha dicho siempre que se infectaron las tropas de cólera. Y además también lo hubo en Ceuta, con 27, que también es un descubrimiento que hice hace unos cuantos años. Me parece que es bastante interesante, porque se puede comprobar aquí en Algeciras, e incluso se puede comprobar también un poco menos en el hospital de San Roque, donde sí ya hay enfermos de cólera que podían haber vuelto de Marruecos en enero, como se ve perfectamente aquí en la línea punteada, pero sí también antes hubo casos de cólera, pero muy pequeños, pero hubo casos de cólera antes de que las tropas salieran de San Roque. Por lo tanto, no hubo relación cólera, guerra, ni guerra-cólera, sino que iban cada uno por separado, y la guerra lo único que hizo fue incentivar el cólera, y el cólera lo único que hizo fue retrasar y perjudicar al ejército. Y termino con esto: el gobierno, el ejército
Los mandos militares lo sabían. Muy bien, muchas gracias.